Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero privilegio y gozo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, adoración, alabanza, exaltación, magnificencia y grandeza por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos dado lectura a los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos. A través de este recorrido bíblico que hemos estado realizando en las anteriores reuniones que hemos tenido siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, las falsas enseñanzas a través de los falsos maestros que habían estado proliferando no solamente en Colosas, en Éfeso, sino que en la mayoría de las iglesias que ya habían sido fundadas, el apóstol Pablo, lleno y guiado por el Espíritu Santo, sigue exhortando a los hermanos y a las hermanas de la iglesia en Colosas. Y esta palabra en ese momento era para ellos, pero también se estaba aplicando a las demás iglesias, así como hoy se aplica a nosotros. En estos versículos destaca un tema que todos conocemos acerca de la circuncisión, también el bautismo en agua y lo que es la gracia y la misericordia de Dios. En este versículo número 11, cuando el apóstol Pablo escribe, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Cuando se refiere en él, lógicamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra fe y confianza plena debe de estar en él. Cuando escribe, también fuisteis, esta expresión, todos lo sabemos que se aplica cuando sea en alguien o algunos se les concede algo o en otros casos no se les concede nada. Circuncidados son los hombres, niños y adultos que se les realizaba una cirugía para quitar el prepucio de la piel que cubre la punta del miembro viril del varón. Y esta cirugía se le conoce como la circuncisión. Ya vamos a tocar el tema en sí, qué es la circuncisión y qué significa en ese momento para el pueblo de Israel. O sea, en la antigüedad, cuando se vivía bajo la ley mosaica. Aquí, con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión bíblicamente representaba la obediencia al pacto de Dios. Lo escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 17, de los versículos 8 al 14,
Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Así también, la incircuncisión representaba la rebelión e incredulidad. Esto que acabamos de mencionar acerca de la incircuncisión, hay un pasaje que nos da esa referencia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este pasaje, lo reiteramos, todo sin duda alguna ya lo hemos leído y analizado. En este caso, Séfora tuvo que cumplir lo que Moisés no había hecho. Lo acabamos de leer. Dios quería matar a Moisés debido a la desobediencia de parte de Moisés al no cumplir el circuncidar a su hijo. Y por eso, en este pasaje, Séfora tuvo que tomar la determinación, y al hacerlo, evitó pues que Moisés muriera. Y aquí, como lo mencionamos, la incircuncisión pues representaba la rebelión e incredulidad. O sea, cuando uno conoce y sabe algo y no lo hace, principalmente cuando es en el aspecto espiritual, un mandamiento del Señor. Y también en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 6 y versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Aquí ya Dios se estaba refiriendo a la incircuncisión. O sea, ese corazón que muchas veces se endurece y no obedece lo que Dios nos pide. Ahora bien, para que entendamos esto, no hecha a mano, nos recordamos lo que representaba en aquel tiempo la circuncisión, ya que lo acabamos de leer en el pasaje del libro de Génesis, que Dios le hizo una promesa a Abraham de que lo iba a bendecir y que su generación iba a ser tan numerosa. Y Abraham le creyó a Dios
Y dice la palabra que le fue contada por justicia, su fe. Y debido a esa obediencia, Dios lo bendijo. Y el pacto que él hizo con Abraham, la señal para confirmar ese pacto fue la circuncisión. Ya que ya lo vamos a explicar más adelante, lo que en sí, a través de esa cirugía que se realizaba, lo dimos a conocer en el miembro viril de el hombre. Además del aspecto desde el punto de vista físico, que representa una medida para tener aseo corporal en lo que es la circuncisión. Entonces, la circuncisión, Israel es un pueblo santo para Dios. Y al estar escrita la señal en el cuerpo físico de los varones, además de cumplir con este mandato, les recordaba que era un pueblo santo apartado para Dios. Además, era para confirmar, como lo mencionamos, el pacto de Dios con Abraham, ya que Abraham y todo hombre de su descendencia debía de ser circuncidado a los 8 días de haber nacido en su casa, y también se aplicaba a aquellos que eran comprados con dinero, ya fuera israelita o extranjero, y quien no cumpliera esto tenía que ser expulsado de Israel. Como un dato complementario, desde el aspecto físico, nos imaginamos el dolor de Abraham, su hijo, y de todos los demás tuvieron que experimentar, ya que en ese tiempo no existía la anestesia ni instrumentos adecuados para realizar esto. Y también se sabe que al tercer día que se realizaba la circuncisión en el cuerpo del varón, era el día que se sentía más dolor, y que, lo reiteramos, en ese tiempo pues no existían, a manera de ejemplo, las pastillas o los medicamentos para poder calmar el dolor. Sin duda alguna, quizás ya en aquel tiempo a base de hierbas en algún momento se podían digerir para poder calmar esos dolores, principalmente lo que se realizaba pues en cuanto a la circuncisión en la carne. Esto también hay algo muy importante, ya que Dios fue directo al corazón de Abraham. Eran los hombres que eran circuncidados físicamente y no las mujeres, ya que Dios quiere sellar su identidad en nosotros como varones. Cuando el apóstol Pablo escribe, no hecha mano, hoy estamos en el nuevo pacto de la gracia, y por lo tanto no hay que circuncidarse, ya que no es un procedimiento físico, sino del corazón, ya que Dios quiere que quitemos de nuestro corazón todas las cosas que nos apartan de Él. Abraham obedeció, por lo tanto Dios quiere que cortemos con el pecado en nuestras vidas, en las de nuestros hijos y los demás que nos rodean, y que nuestro corazón sea limpio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Siempre acá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas la obediencia, pero principalmente cuando está en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de obedecer a Dios. Recuerda lo escrito acá en la palabra, que del corazón
es donde salen los buenos y malos pensamientos, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos un corazón nuevo, sensible, abierto al Señor, es algo hermoso. Y aquí ya lo estaba haciendo ver Dios al pueblo de Israel en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón y no hecha a mano es cuando el Espíritu Santo, el Consolador, regenera y transforma nuestra vida, ya que al nacer de nuevo, toda aquella vieja naturaleza pecaminosa quedó atrás para no volver, por lo que tenemos un corazón de carne abierto a Jesucristo y un espíritu renovado, un espíritu que está en nosotros, como lo es el Espíritu Santo, el Consolador, ya que somos templo y morada de Él, lo cual todos conocemos lo escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, versículo 19, siempre acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en este versículo 11, cuando el apóstol Pablo escribe al echar de vosotros, o sea, el quitar de corazón el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la salvación de los y de las creyentes somos sometidos a una circuncisión espiritual al echar el cuerpo pecaminoso carnal. En la epístola de el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 6 y versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3 y versículo número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y también en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso
lo dimos a conocer que la circuncisión, cuando ya es hecha en nuestro corazón, la labor del Espíritu Santo se ve, ya que la regeneración y transformación que hace el Espíritu Santo a nuestras vidas se da a conocer. Y cuando acá en este versículo 11, en la circuncisión de Cristo, o sea, la circuncisión espiritual, la del corazón en el Señor, lo que acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 y versículo 3. O sea, una renovación espiritual, porque somos hijos, y también las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo. Ya no vivimos bajo la ley mosaica, sino bajo el nuevo pacto. O sea, la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya que Él dio su vida y derramó su sangre preciosa por nosotros, para darnos acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, y esto se complementa con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy de este versículo: en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. En el versículo número 12, acá de esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, también, como lo mencionamos al principio, hay otro tema muy importante acerca del bautismo en agua, ya que cuando el apóstol Pablo acá escribe y menciona sepultados con él en el bautismo, cuando se refiere sepultados con él, o sea, junto con Jesucristo, en el bautismo. Bautismo, su significado literal es sumergido o inmerso. Y acá en las Sagradas Escrituras también hay referencias de lo que es el bautismo en agua. Todos ya sabemos su significado, ya lo vamos a referir a ello. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8 y versículo 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En el capítulo 22, siempre acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo en agua se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, mediante las aguas del bautismo, en el cual, o sea, mediante el bautismo en agua, fuisteis también resucitados con él. Aquí nos habla de una resurrección espiritual. Las referencias en cuanto a esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, versículos número 3, 5 y 8. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Capítulo 5, versículo 24 y 25, siempre del Evangelio de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En la epístola de el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Capítulo 10, versículos 9 y 10, siempre en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 9, cuando se refiere y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, nos habla de la resurrección del Señor. Pero también nosotros ya lo acabamos de mencionar en el caso de la referencia de una resurrección espiritual en nosotros, o sea, una nueva vida mediante la fe, o sea, la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando dice acá en el poder de Dios, recordemos que Dios es todopoderoso, omnipotente, y por lo tanto, para Él no hay nada imposible. Y por lo tanto, cuando dice que le levantó de los muertos, les mencionamos lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 9, que les acabamos de mencionar. En la versión de la Nueva Biblia al día, de este versículo, dice: con él ustedes fueron sepultados en el bautismo, y en su resurrección resucitaron ustedes con él, mediante la fe en el poder de Dios que los resucitó. Mira, aquí lo resume lo que mencionamos. En el versículo número 13, y a vosotros. Acá se está refiriendo a los hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia en Colosas. Y lo mencionamos también al principio, que hoy esta palabra también tiene vigencia para la iglesia en general, que la formamos los hermanos y las hermanas en Jesucristo, o sea, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, estando muertos en pecados. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. Estaban en ese momento los hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas recibiendo
esta exhortación de parte del apóstol Pablo, ya que aquí también esta palabra hoy también tiene vigencia. Lamentablemente hay muchos y muchas que viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, y que están atados en la esfera de la pecaminosidad en el mundo. Y mira, respecto a esto también aquí mismo, en esta misma epístola y en este mismo capítulo 2, versículos 1 y 5, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es que no es por méritos o justicias propias, ya lo hemos mencionado muchísimas veces y lo volvemos a mencionar. No porque seamos buenos, por la gracia y misericordia de Dios es que nosotros tenemos vida y que hoy tenemos acceso a la salvación. Y también cuando muchos estaban y hoy también están en la carne, ya que lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y muchos atados al enemigo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, ya que en la primera epístola de el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquellos que viven en la oscuridad y que carecen completamente de vida espiritual. El apóstol Pablo amplía la definición de esta condición de los inconversos e inconversas en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 y 19. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y también en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3 y versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Continúa el apóstol Pablo en su escritura: y en la incircuncisión de vuestra carne. Los hermanos en Jesucristo, o sea, los varones en Colosas, eran gentiles, no eran de Israel. Los israelitas, la circuncisión hecha en el cuerpo del varón era la señal exterior del ser de Israel. Además, como lo mencionamos, era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, el apóstol Pablo usa esta expresión para recordarles su pasado de pecado antes de convertirse al Señor. Y cuando dice, os dio vida juntamente con Él, lo que mencionamos hace un momento, lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces, solo por medio de su unión con Jesucristo, pueden los que están muertos de forma irreversible en pecados recibir la vida eterna. Y esto nos conlleva a la resurrección espiritual, ya que en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, lo podemos resumir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también dice acá en este versículo número 13, perdonándoos todos los pecados. Aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, el perdón es gratuito, ya que esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También este perdón de Dios para con nosotros es completo, ya que acá mismo, siempre en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, está la referencia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando Dios perdona a todo hombre, a toda mujer que se arrepienten de corazón, que depositan su fe genuina en Él, que se acercan a la cruz del Calvario, reconociendo que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algo muy importante, cuando nos acercamos con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará a Dios. Así lo dice la palabra. Y mira, en cuanto a esto último, el perdón de los pecados, en el libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículo 1, la dicha del perdón, Salmo de David, másquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 130, versículos 3 y 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 17 y 18. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Siempre en el capítulo 55 de este libro del profeta Isaías, versículos 6 y 7.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el libro de el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. También en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí ya estaba hablando del pacto de la gracia a través del sacrificio que el Señor realizó en la cruz del Calvario. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Capítulo 13, versículo 38, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar muy en cuenta ya estando en el Señor, es que en estos versículos que el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza de los mismos, como es un estudio bíblico y siempre lo hemos manifestado, que profundizamos lo que se expone y vamos versículo por versículo, ya que si hay algo importante, mira, si aún en lo secular, como seres humanos, a muchos les cuesta lo que es la lectura. Algunos y algunas argumentan que se duermen, que no pueden estar leyendo mucho tiempo porque les da sueño, porque les da ardor de ojos. En fin, una de las debilidades del ser humano es que muchas veces no le gusta instruirse. Y digo esto desde el punto de vista terrenal, y ya no digamos espiritualmente. ¿Y por qué mencionamos esto? En cuanto a estos estudios bíblicos que nosotros realizamos, es el mandato del Señor, ya que si nosotros en algo estamos agradecidos con Dios, es que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros ancestros. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero por la gracia, misericordia de Dios,
a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy la humanidad tiene acceso a la salvación, al perdón de los pecados, a la sanidad, a la libertad, a la vida eterna en abundancia. Y la misma palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la misma palabra de Dios nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en estos versículos, como lo mencionamos al principio, el tema de la circuncisión, todos conocemos, pues lo dimos a conocer y ya lo tocamos cuando tuvimos la oportunidad de iniciar precisamente esta serie de estudios bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Ahí ya dimos a conocer en una forma amplia lo que es la circuncisión, lo que representaba para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Lo que mencionamos también hace unos momentos de la incircuncisión, desde el punto de vista físico, pero ya aplicado en aquel tiempo a lo espiritual. Y hoy en día esa circuncisión ya no es en el cuerpo físico. Yo sé que esto es un tema también que ha causado mucha polémica debido a que hay religiones que todavía viven bajo la ley mosaica. Incluso el pueblo de Israel, ellos viven todavía bajo la ley mosaica y por lo tanto, para ellos, sí, en el caso de los varones tienen que circuncidarse físicamente, pero nosotros, hoy ya en el pacto de la gracia que tiene vigencia para toda la humanidad sin excepción, es que esa circuncisión es en el corazón, no es físicamente. Desde el punto de vista físico y de la ciencia médica, recomiendan, pero hacerlo de una manera más que todo que representa una ventaja desde el punto de vista físico y también higiénico en el caso de los varones, y no desde el punto de vista espiritual, ya que la circuncisión es en el corazón y lo resumimos cuando nacemos de nuevo. Por eso es que mira, lo mencionamos, que el estudio bíblico es profundo y entonces tenemos que tocar los temas de una manera pues profunda. Dimos a conocer la base bíblica, una resurrección espiritual que empieza con el bautismo en agua. Cuando ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, iniciamos una nueva etapa en nuestra existencia, en un nuevo nacimiento espiritual que viene de lo alto y por lo tanto complementado con uno de los dos mandatos u ordenanzas que el Señor Jesucristo estableció, como lo es la participación de la Santa Cena y el bautismo en agua. Lo que representa, ya lo dimos a conocer, y también nos recuerda muy especialmente lo último en el versículo número 13, cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y es que esta escritura, y en la incircuncisión de vuestra carne, el apóstol Pablo lo dimos a conocer y lo volvemos a reiterar, de que fue a manera de referencia para recordarles el pasado a ellos antes de que ellos llegaran a los pies del Señor, en el caso de los colosenses. Pero esto también se aplica hoy a la iglesia. Y perdonándoos todos los pecados. Nosotros sabemos que para que obtengamos el perdón de nuestros pecados, genuinamente tiene que haber un arrepentimiento de corazón. El buscar, el humillarnos ante Dios, el pedirle perdón, clamar por misericordia, acercarnos a la cruz del Calvario, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo que está escrito en San Juan 14:6,
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo que todos conocemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hoy le damos gracias a Dios por haber estado reunidos en este estudio bíblico, y que nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que sea de bendición, y que cada día sigamos adelante en victoria, ya que no dependemos del hombre ni de la mujer, tampoco de nosotros mismos, solo dependemos del Señor. Recordemos lo escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu misericordia, tu gracia y tu bendición al permitirnos estudiar tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, tu gracia, tu bendición permanece para siempre. Porque si tú no hubieras dado tu vida en la cruz del Calvario y hubieras derramado hasta la última gota de tu sangre preciosa en la misma, ¿qué sería de nosotros? Pero hoy, gracias, Señor, que tenemos acceso a ese plan de salvación que tú cumpliste, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, por ese regalo de darnos la salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día aumentas nuestra fe, y te pedimos hoy con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce, y que pueda conocerte, que pueda llegar a tu luz admirable. Gracias, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú guías nuestro entendimiento para que esta palabra sea revelada, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos gozamos, nos deleitamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo que el Señor, si es su voluntad, y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues podamos estar nuevamente reunidos. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendecido día.